Bienvenidos a un nuevo análisis en profundidad. Hoy vamos a tratar una de las grandes paradojas de nuestro planeta. Una muy interesante, además. Nos rodea un elemento que es casi el 80% de cada bocanada de aire que tomamos, el nitrógeno. Efectivamente. Estamos, literalmente, nadando en un océano de nitrógeno. Y sin embargo, para la mayor parte de la vida en la Tierra, ese océano es un desierto. Es la metáfora perfecta. Es como estar muriendo de sed en medio del mar. El elemento está ahí, por todas partes, pero en una forma Inaccesible. inútil. Totalmente. Nuestra misión de hoy, que nos la propuso un oyente interesado en la geoquímica, es justo esa, desentrañar este drama planetario. Seguiremos el viaje del nitrógeno por la atmósfera, los océanos, las rocas, los seres vivos. A ver, vamos a desgranar esto. ¿Cómo consiguió la Tierra transformar un gas casi inerte en la columna vertebral de la vida? Es que esa es la pregunta fundamental. Y para responderla, tenemos que pensar como geoquímicos. Ajá. No vemos el nitrógeno como un simple ingrediente, sino como un pasajero en un viaje cíclico, un viaje a través de todo el sistema Tierra. No es un trayecto lineal, entonces. Para nada. Es una coreografía global que conecta lo vivo, la biosfera, con lo no vivo, la atmósfera, los océanos y hasta las rocas, la litosfera. Comprender el ciclo del nitrógeno no es solo un ejercicio académico, es tener en las manos una de las llaves maestras para diagnosticar la salud del planeta. Me gusta esa idea de la coreografía. Entonces, para entender el baile, primero tenemos que conocer, supongo, a los bailarines y el escenario. ¿Dónde se encuentra todo ese nitrógeno? Si tuviéramos que hacer un mapa de sus grandes almacenes, ¿cómo sería? Pues podríamos imaginarlo como una serie de compartimentos, de reservorios, todos interconectados, cada uno con sus reglas. Vale. El más grande, el gigante indiscutible, es la atmósfera. Contiene más del 99% de todo el nitrógeno que hay cerca de la superficie. Una barbaridad. Pero aquí está en su forma más famosa y a la vez frustrante. El gas nitrógeno molecular, el N2. Claro. Son dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace, que es uno de los enlaces químicos más fuertes y estables de la naturaleza. Romperlo requiere una cantidad de energía descomunal. Entiendo. Por eso la atmósfera es como el banco central del nitrógeno. Tiene reservas casi infinitas, pero están guardadas en una caja fuerte acorazada. Claro. Es como, no sé, una cuenta de ahorros a un plazo fijo larguísimo, ¿no? Esa analogía es excelente. El dinero está ahí, en teoría es tuyo, pero es prácticamente intocable en el día a día. Es exactamente eso. Y si la atmósfera es esa cuenta a plazo fijo, pues los suelos y la biosfera, o sea, todas las plantas, animales, microorganismos, serían la cuenta corriente. La del día a día. Justo. Aquí el nitrógeno está en forma orgánica, es parte de nuestras proteínas, de nuestro ADN. Es una cantidad muchísimo menor, pero es el capital circulante. Es el dinero que se mueve constantemente, que se invierte, se gasta y se recicla sin parar. Es el nitrógeno que realmente hace cosas. ¿Y qué hay de los otros reservorios? Mencionaste los océanos y las rocas. Correcto. La hidrosfera, océanos, lagos, ríos, es otro compartimento clave, con nitrógeno disuelto en diversas formas. Y luego está la litosfera, las rocas y los sedimentos. Vale. Almacenan una cantidad significativa, pero es un reservorio de movimiento extremadamente lento. Es como el patrimonio familiar invertido en Ya. bienes inmuebles. Forma parte de la riqueza total, pero no puedes usarlo para pagar el café de la mañana. Su ciclo se mueve en escalas de tiempo geológicas de millones de años. Entendido. Pero has mencionado antes diversas formas. Supongo que el nitrógeno no viaja siempre con el mismo aspecto, por así decirlo. En absoluto. Y esto es crucial. El nitrógeno no solo cambia de lugar, cambia constantemente de disfraz químico. Ajá. Sin entrar en fórmulas, es clave entender que existen diferentes estados. Desde formas muy reducidas como el amoníaco, que podemos pensar como una materia prima, energética y reactiva, hasta formas muy oxidadas como los nitratos. ¿Y esos qué serían? Los nitratos son como un producto más refinado, estable y fácilmente asimilable por las plantas. Esta versatilidad química es el motor que le permite al nitrógeno moverse entre esos compartimentos que hemos descrito. Aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Si el nitrógeno de la atmósfera, esa molécula de N2 de la caja fuerte, es tan increíblemente estable, ¿cómo se activa? ¿Quién o qué tiene la llave de esa caja fuerte para que la vida pueda usarlo? Pues la llave, en su inmensa mayoría, la tiene la propia vida. ¿La vida? El gran motor de este ciclo es biológico. Y el primer paso, el más difícil y crucial, se llama fijación del nitrógeno. Consiste, literalmente, en forzar la apertura de esa molécula de N2. ¿Y cómo se hace?
Hay una pequeña parte que ocurre de forma abiótica. La energía colosal de un rayo durante una tormenta es capaz de romper ese N2 y combinarlo con oxígeno. Espera un momento, me estás diciendo que las tormentas eléctricas fertilizan el planeta, pero ¿a qué escala? ¿Es algo anecdótico o hablamos de toneladas de fertilizante natural cayendo del cielo? Es un fenómeno real y fascinante, sí, pero en la contabilidad global es un aporte minoritario. Ah, vale. Es espectacular, pero es una gota en el océano. La verdadera hazaña, más del 90% de toda la fijación natural, la realizan unos microorganismos muy especializados. Microorganismos. Las bacterias fijadoras de nitrógeno. Viven en los suelos, a menudo en una relación muy íntima, simbiótica, con las raíces de plantas como las legumbres, y también flotando en las aguas de los océanos. O sea que los verdaderos héroes de esta historia son micros. Son los maestros cerrajeros del planeta, y no lo hacen gratis. Ah, no. Romper esa molécula de N2 tiene un coste energético biológico descomunal. Para la bacteria es un esfuerzo metabólico gigantesco. Por eso, a menudo lo hacen a cambio de un pago. Un pago. En el caso de las leguminosas, la planta le da azúcares, energía pura, a la bacteria a través de sus raíces. Y la bacteria le devuelve el favor dándole nitrógeno ya fijado, en forma de amoníaco. ¡Qué curioso! Es uno de los negocios más importantes y antiguos del planeta, y se cierra cada segundo a escala microscópica bajo nuestros pies. Una vez que estas bacterias han abierto la caja fuerte y el nitrógeno está en el sistema, ¿qué pasa con él? ¿Empieza a circular sin más? Exacto. Una vez fijado, normalmente como amoníaco, entra en una especie de cadena de montaje bioquímica, en el suelo y el agua, y también está gestionada por otros ejércitos de microorganismos. ¿Siguen siendo los protagonistas? Totalmente. Cuando plantas y animales mueren, los descomponedores liberan su nitrógeno orgánico de nuevo como amoníaco. A partir de ahí, otras bacterias, las nitrificantes, toman ese amoníaco y lo oxidan, lo transforman en nitratos. Que era la forma refinada, la que le gustaba a las plantas. Justo. Y esto es fundamental, porque los nitratos son la forma preferida de nitrógeno para la mayoría de las plantas. Los absorben fácilmente por sus raíces. Es el corazón del ciclo, la fábrica donde la materia prima se convierte en el producto final que nutre a todo el ecosistema. Entendido. Fijación para que entre, transformaciones para que circule, pero si todo el proceso fuera en una sola dirección, no se acabaría acumulando todo el nitrógeno en los suelos y los océanos, vaciando la atmósfera. Tiene que haber un camino de vuelta. Lo hay, y es tan importante como el de ida. Pero a primera vista parece un proceso paradójico. ¿Cómo que paradójico? Piénsalo. Después de todo el esfuerzo energético que ha costado sacar el nitrógeno de la atmósfera y ponerlo a disposición de la vida, resulta que hay otro grupo de bacterias, las desnitrificantes, cuyo único trabajo es hacer el camino inverso. El camino inverso. Toman los nitratos del suelo, los usan para respirar en ambientes con poco oxígeno y los devuelven a la atmósfera como gas N2. Un momento. ¿Me dices que hay bacterias cuyo trabajo es deshacer lo que tanto costó conseguir? Exactamente eso. Desde el punto de vista de un ecosistema que necesita nitrógeno desesperadamente, eso suena increíblemente contraproducente. ¿Por qué la evolución mantendría un proceso así? Porque es la válvula de seguridad del planeta. ¿Una válvula de seguridad? Sí, sin la desnitrificación, el nitrógeno se acumularía indefinidamente en los ecosistemas terrestres y acuáticos, alcanzando concentraciones que podrían volverse tóxicas y alterando por completo la química global. Ah, claro. Este proceso de retorno asegura que el banco central de la atmósfera nunca se vacíe y que la cuenta corriente de los suelos no se desborde. Es un mecanismo de homeostasia planetaria. Mantiene el equilibrio a largo plazo. Cierra el ciclo perfectamente. Entonces, si conectamos todos estos puntos, ¿qué significa todo esto? Tenemos este ciclo elegante, autorregulado por microbios, y de repente llegamos nosotros. Ahí cambia la historia. El otro día, preparando mi pequeño huerto urbano, añadí un fertilizante rico en nitrógeno. Siempre pensé que era simplemente comida para plantas, pero ahora me doy cuenta de que lo que estaba haciendo era básicamente inyectar en mi diminuto ecosistema un elemento que las plantas no pueden obtener del aire. ¿Estabas haciendo el trabajo de esas bacterias? Sí. Pero de forma artificial y masiva. Esa es una forma perfecta de verlo. Y lo que tú haces en tu huerto, la humanidad aprendió a hacerlo a escala industrial a principios del siglo XX, con el proceso Haber-Bosch. El famoso Haber-Bosch. Es, en esencia, una fábrica que hace lo mismo que esas bacterias. Usa una presión y una temperatura enormes para coger el N2 del aire y convertirlo en amoníaco para fertilizantes. Fue un hito que sin duda ha permitido alimentar a miles de millones de personas.
pero su contrapartida geoquímica es gigantesca, ¿A qué nivel? a un nivel que altera el planeta. La actividad humana, principalmente a través de este proceso y de la quema de combustibles fósiles, ahora fija tanto nitrógeno cada año como todos los procesos naturales del planeta juntos. Tanto como la naturaleza. Tanto como todos juntos, sí. Hemos duplicado en apenas un siglo el flujo de nitrógeno reactivo que entra en los ecosistemas. Esto es, sin exageración, el experimento geoquímico no controlado más grande de la historia de la humanidad. Y cuando un sistema tan finamente equilibrado se sobrecarga de esa manera, las consecuencias deben ser enormes. ¿Cómo se manifiesta ese exceso en el mundo real? Se manifiesta en todas partes. El ejemplo más claro es en el agua, en la hidrosfera. Ese exceso de fertilizante en los campos de cultivo no se queda ahí. Se filtra, claro. La lluvia lo arrastra a ríos, lagos y mares costeros, y el resultado es la eutrofización. ¿Eutrofización? No es una contaminación por un veneno tóxico, sino una sobredosis de un nutriente. Provoca una explosión demencial de algas que al morir son descompuestas por bacterias que consumen todo el oxígeno del agua. Creando zonas muertas. Creando zonas muertas, exacto, donde nada más puede vivir. El caso del Mar Menor en España es un ejemplo trágico y cercano de un ecosistema que ha colapsado precisamente por esta sobrecarga de nitrógeno. Se convirtió en una sopa verde y anóxica. Desgraciadamente. Y me imagino que el impacto no se limita al agua. En absoluto. También alteramos la química de la atmósfera. La quema de combustibles fósiles a altas temperaturas fuerza la unión del nitrógeno y el oxígeno del aire, creando óxidos de nitrógeno. Vale. Los compuestos son precursores de la lluvia ácida, que daña bosques y acidifica lagos, y también contribuyen a la formación de smog fotoquímico en las ciudades. Estamos alterando la composición del aire que respiramos y del agua que bebemos. La imagen que se forma es la de un ciclo planetario impulsado por genios microscópicos que aprendieron a abrir una caja fuerte, creando las bases para la vida compleja. Sí. Y luego un hackeo humano que supercargó el sistema, con el beneficio de alimentar al mundo, pero con el coste de desequilibrar el planeta. Esa es la síntesis perfecta. Y la sensibilidad de este ciclo a las perturbaciones es uno de los grandes focos de la geoquímica moderna. Demuestra que acciones locales, como fertilizar un campo, sumadas a escala global, tienen consecuencias que alteran la química de continentes enteros. Claro, el efecto acumulado. Y lo que es más importante, este ciclo no existe en un vacío. Está íntimamente ligado a otros, especialmente al del carbono. ¿De qué manera? Son dos caras de la misma moneda. A menudo oímos hablar de plantar árboles para capturar CO2 de la atmósfera y combatir el cambio climático. Sí, es una de las grandes propuestas. Es una gran idea, pero tiene un límite. Esos árboles no pueden crecer indefinidamente si no tienen suficiente nitrógeno disponible en el suelo. Es el nutriente limitante. Exacto. El ciclo del carbono y el del nitrógeno no son dos historias separadas, son dos capítulos del mismo libro. No puedes entender la dinámica del uno sin la del otro. Definitivamente, esa interconexión es un tema que merecería su propio análisis. Esto nos deja con una reflexión final bastante potente. Desde luego. Hemos visto que nuestra capacidad para hackear el ciclo del nitrógeno ha sido un pilar de la civilización moderna, un logro innegable. La pregunta que queda en el aire es si esta intervención masiva ha tenido un impacto tan profundo y rápido, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que todavía no estamos viendo? Es la gran pregunta. Pensemos en los grandes archivos geoquímicos del planeta, los sedimentos del océano profundo, los hielos de la Antártida. Son los discos duros de la Tierra que registran la composición química del pasado. Ya. Cuando las futuras generaciones de científicos perforen esos hielos y analicen las burbujas de aire atrapadas de nuestra era, o estudien los sedimentos depositados en el fondo marino, ¿qué historia les contará nuestra firma de nitrógeno? ¿Nos verán como la civilización que aprendió a alimentar a su población o como la que rompió un límite planetario fundamental sin comprender del todo las consecuencias?